Vamos en el penúltimo tema, estudiando sobre la necesidad de regresar a lo básico. Regresar a lo básico. Hemos estudiado sobre la importancia de la Biblia, la importancia de la oración, la importancia de la alabanza. Pero el día de hoy quiero que estudiemos un tema que para muchos de nosotros todavía es un tema muy complicado. No debería serlo, porque la Biblia habla mucho de eso. Pero hablemos sobre la importancia de lo que recibimos. De lo que recibimos. Uno de los grupos que más problema tenían con este tema eran los fariseos. Porque a ellos no les gustaba dar absolutamente nada. Quería que el pueblo lo diera todo. Hoy en día hay gente que no le gusta dar a Dios nada, sino solamente lo poco que puede. Y en la Biblia encontramos diferentes enseñanzas sobre este tema. Un pastor, Norman Vincent Peale, decía: no hay nada malo en poseer dinero, a menos que el dinero lo posea usted. A veces pensamos que el cristianismo va en contra de las riquezas, que el cristianismo va en contra de la prosperidad, que el cristianismo va en contra del dinero, pero déjame decirte que no es así. El Señor Jesús muchas veces enseñó sobre este tema, en la bendición de recibir, pero también en la bendición de dar. Hay algunas personas que no han aprendido que hay cosas más importantes que el dinero. Hay cosas más importantes que los bienes materiales. Hay cosas mucho más importantes que lo que se puede tocar, lo que es tangible. Y entonces empiezan a poner sus tesoros en esta tierra. Estos minutos me gustaría considerar al evangelista Lucas en el capítulo 16, estos versículos, porque es una historia que Jesús contó, no es algo que estamos inventando o estamos nosotros recreando o es una fábula o una novela, no, son palabras textuales del Señor Jesús. Y Él, rodeado de mucha gente, les cuenta la siguiente historia a sus discípulos, pero estaba ahí la gente. Había muchas personas que querían escuchar a Jesús, saber qué pasaba. ¿Qué sucedía? ¿Cuál era su enseñanza? Hoy en día nosotros estamos en este lugar porque queremos aprender más de Él. Durante la semana estudiamos la palabra, la escudriñamos porque queremos parecernos más a Él. Y les empieza a contar una historia a sus discípulos. ¿Lo quieres leer conmigo? Dice: había cierto hombre rico que tenía un administrador que manejaba sus negocios. Vamos viendo los diferentes personajes. Un hombre rico, un administrador. Un día llegó la noticia de que el administrador estaba malgastando el dinero de su patrón. ¿Cómo le llegó a Jesús, al patrón esta noticia? ¿De qué manera? Jesús la estaba recreando, la estaba contando, pero el patrón ya sabía que el administrador no estaba haciendo de una manera correcta su trabajo. Estaba malgastando el dinero. Lo estaba malgastando. No estaba haciendo uso correcto de aquello que no era suyo. Y yo tengo la primera pregunta, es: ¿cómo estás usando lo que has recibido? Había cierto hombre rico que tenía un administrador que manejaba sus negocios. Un día llegó la noticia de que el administrador estaba malgastando el dinero de su patrón. ¿Cómo estamos tú y yo utilizando lo que recibimos? Lo que Dios nos da. Versículo 2. ¿Quieres leerlo conmigo? Entonces el patrón lo llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Prepara un informe final porque voy a despedirte. Wow. ¿Alguna vez te han despedido? Sí, pero no por estas causas, por otras peores. Por otras diferentes. Si tú fueras el administrador y te dicen: prepara el informe porque hasta aquí has llegado, ¿qué harías? Prepara un informe. Tal vez te podrías excusar y decir: no, te podrías justificar y tratar de convencerlo, deme una segunda oportunidad. No, la decisión está tomada. ¿Qué pasaría si tú y yo no estamos usando de una forma correcta lo que Dios nos ha dado? Y Dios viniera y te dijera: prepara un informe porque te voy a despedir. Ya no vas a recibir más mis promesas ni mis bendiciones. ¿Dios hace eso? No, gracias. Muchos decimos: gracias a Dios que no hace eso, porque si no entonces estaríamos acabados. Pero esta historia la estaba contando Jesús
Porque todavía había corazones muy duros en relación a darle a Él. No solamente dinero, sino darle a Él el corazón. No solamente bienes, sino en darse a ellos mismos. Algunos de nosotros le decimos a Dios que le amamos, pero no queremos hacer un sobreesfuerzo. Le decimos a Dios que estamos tan agradecidos, pero no queremos invertir tiempo en su obra. Le decimos a Dios que es lo más maravilloso que nos ha pasado. Y gracias porque mis manos están llenas, pero no estamos dispuestos a ser generosos con los demás. ¿Cómo estamos tú y yo utilizando lo que hemos recibido de parte de Dios? ¿De qué manera tú y yo estamos entendiendo que nuestra seguridad no está en los bienes materiales? ¿De qué manera estamos entendiendo tú y yo que la seguridad no está en nuestra fuerza o en nuestra capacidad? Porque cuando nosotros ponemos la seguridad en algo que nos pueden robar o quitar, entonces estamos desamparados. Hay gente que pone su seguridad en su esposa o en su esposo. Se acaba todo en algún momento. Hay gente que pone su seguridad en sus hijos. Los hijos se van. Hay gente que pone la seguridad en mi trabajo. Lo más importante es mi trabajo, pero tal vez el día de mañana te dicen, muchas gracias por participar, es necesario que busque otra cosa. Cuando tú y yo no sabemos dónde poner nuestra seguridad, somos como barcas en medio de la mar que estamos simple y sencillamente al oleaje. Cuando tú y yo no sabemos exactamente dónde poner nuestra seguridad, en quién hemos confiado, es muy fácil ser defraudados. Una persona decía, cuando alguien te defraude, no te enojes con esa persona, enójate contigo mismo por esperar demasiado de ella y no de Dios. ¿Qué se siente cuando alguien te defrauda? Cuando alguien no hace lo que tú estabas esperando que hiciera. Algunos de nosotros nos enojamos, algunos de nosotros arremetemos contra esa persona. Algunos de nosotros empezamos a pensar, a idear, no te enojes. Porque tu expectativa estuvo puesto y tu seguridad estuvo puesto en alguien que es movible, en alguien que es temporal. Pero cuando tu seguridad está puesto sobre la roca que es Cristo Jesús, entonces estarás seguro. Aquel hombre tenía toda su vida ya lista, definida. El patrón tal vez no estaba tan cerca, checando, verificando qué estaba sucediendo. Tenía todo listo. Prepara un informe, porque vas a ser despedido. Y qué tremendo, porque el administrador pensó, ¿y ahora qué haré? Y fíjense la forma como él lo trabaja. Mi jefe me ha despedido. Lee conmigo esto. No tengo fuerzas para cavar zanjas y soy demasiado orgulloso para mendigar. O sea, esto significa, no tengo fuerzas para cavar zanjas, es, ya no estoy listo, no soy un chamaco como para empezar de cero otra vez. Le he dedicado mucho tiempo a este negocio. Ya no soy un quinceañero para decir, dame la pala, el pico y empezamos otro negocio. No, ya tengo edad. Ya no tengo fuerza para iniciar un nuevo proyecto o para iniciar, no sé, algo que me traiga beneficios. ¿Y mendigar? No, soy muy orgulloso. ¿Cómo voy a pedir ayuda? ¿Cómo voy a extender la mano para que alguien más me ayude? ¿Qué voy a hacer? ¿Hacia dónde voy a ir? Ese hombre había puesto su seguridad en las riquezas de su patrón. Ese hombre había puesto su seguridad en la tranquilidad de tener un trabajo. Ese hombre había puesto su seguridad en algo que te pueden robar o quitar. El proverbista lo dice de la siguiente manera, ¿lo quieres leer conmigo? No hagas de las riquezas tu única meta en la vida. ¿Por qué? Abren las alas y salen volando. Si acaso llegas a verlas, muy pronto desaparecen. ¿Cuánto nos duraría $1,000,000 ahorita? Algunos dicen, la mañana. ¿Cuál mañana? De mañana, luego. Me encanta ver esos posts que dicen, ¿cómo me encantaría que una persona viniera, me mirara a los ojos y me dijera, aquí están $14 millones, ya no trabajes, disfruta la vida. Y cuando se te acaban los 14, ¿qué vas a hacer? No se acaba. Sí se acaba. ¿O no?
Algunos de nosotros pensamos que el dinero es eterno. Y decimos, nunca se me va a acabar. Puedo poner mi seguridad en eso porque nunca se va a acabar, es demasiado. Tengo muchos bienes, alma, goza y disfruta. Y aquel hombre le dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y todo lo que has hecho, ¿de quién será? Algunos de nosotros nos levantamos a veces pensando, si tan solo tuviera 1,000,000 de euros. Nada más con eso. Es más, que digo 1,000,000, con 500, 1,000. Es más, ¿qué digo 500,000? Con 100,000 hago. No, cuando tú y yo ponemos nuestra seguridad en algo movible, entonces sufrimos. Por eso es necesario transferir nuestros bienes a Dios. Por eso es necesario escuchar lo que dice la palabra del Señor, que no hagamos tesoros, ¿dónde? Porque ¿qué pasa? La polilla se lo come. Hagan mejor tesoros en el cielo. ¿Qué significa? Que donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Algunos de nosotros todavía tenemos nuestro corazón en nuestro título. Tenemos nuestro corazón en nuestra familia. Tenemos nuestro corazón en nuestra sapiencia. Soy sabio. Tenemos nuestro corazón en nuestra experiencia. Eso se acaba. Le salen alas como águilas y vuelan. Pon tu corazón en el Señor, porque Él tendrá cuidado de ti. El mundo utiliza el dinero como un fin, no como un medio. Qué tremendo es esto. Es mi fin, mi meta. Algunos de nosotros ponemos nuestra meta en cosas movibles. Cuando termine mi carrera voy a ser feliz. Y me doy cuenta que no tengo trabajo inmediatamente. Cuando me case voy a ser feliz. Y te das cuenta que de repente Fiona y Shrek aparecieron. Algo pasó ahí. Cuando logre este negocio y te das cuenta que realmente no llena, no hay satisfacción. Cuando nosotros vemos el dinero como un fin, sufrimos. Pero cuando lo vemos como un medio, disfrutamos. ¿Qué pasó con aquel hombre? Fíjense, qué sagacidad. Él mismo se contesta. ¿Recuerdan que preguntó? ¿Qué haré? Él mismo se contesta, leemos. Ya sé cómo asegurarme de que tendré muchos amigos que me recibirán en sus casas cuando mi patrón me despida. Chequen la estrategia, es buenísima. Entonces invitó a todo el que le debía dinero a su patrón para conversar sobre la situación. Le preguntó al primero, ¿cuánto debes a mi patrón? Ya sé lo que voy a hacer. Ya sé lo que voy a hacer. Voy a checar la lista y voy a empezar a invitar y a platicar uno por uno. ¿Cuánto le debes a mi patrón? El hombre contestó, le debo 100 medidas de aceite de oliva. Entonces el administrador le dijo, toma la factura y cámbiala a 50 medidas. Tú no te preocupes, ponle 50, modifícala. Le preguntó al siguiente, ¿cuánto le debes tú? Le debo 100 medidas de trigo, respondió. Toma la factura y cámbiala a 80 medidas, le dijo. Qué hombre tan inteligente. Pero ¿por qué a uno le hizo el descuento del 50 y al otro el descuento del 20? Cuesta más el aceite, el trigo. Hay diferentes respuestas. Una de ellas puede ser el valor comercial, que apreciaba más a la persona, o que sabía que aquella persona que le debía 100 medidas de trigo tenía más potencial para poderlo ayudar en la desgracia. O tal vez el de oliva. Pero aquí lo interesante es cómo inmediatamente empieza a tapar un error con otro error. Hay personas que cuando empiezan a leer esta historia dicen, es que fue injusto que lo despidieran. Si se le ocurrió este tipo de cosas, ¿era un buen administrador? Fíjate lo que sigue diciendo la historia. Lees conmigo. El hombre rico tuvo que admirar a este pícaro deshonesto por su astucia. Y la verdad es que los hijos de este mundo son más astutos que los hijos de la luz a lidiar con el mundo que los rodea. Qué tremenda es esta palabra.
Yo te invito, rehúsa a ser egoísta y a pensar solamente en ti. Aquel hombre pudo haber tomado 1001 estrategias, pero ¿qué es lo que hizo? Volvió a equivocarse por segunda vez. Muchas veces tú y yo tomamos malas decisiones y en lugar de modificar el patrón de conducta, ¿qué hacemos? Nos volvemos a equivocar. Ya me pasó una vez. Ya me pasó la segunda. Ya me pasó la tercera. Y voy por la cuarta y no aprendo. Porque estamos viendo los bienes materiales como un fin. Lo más importante. Cuando logre, cuando llegue, cuando cumpla, entonces en ese momento estaré en paz, estaré tranquilo, estaré feliz. Pero déjame decirte que nunca vas a alcanzarlo, nunca vas a lograrlo. Me encanta la historia de aquel hombre que estaba de vacaciones y vio a un pescador que salió temprano en su lanchita. Salió, después de unas 3-4 horas regresó, traía sus pececitos, fue, los vendió. Regresó y se acostó en su hamaca tranquilamente con su familia. Aquel hombre le dijo: oye, estás desperdiciando tu potencial. ¿Te imaginas que empezaras más temprano la pesca? Que tuvieras más peces, que tuvieras más empleados, más lanchas, que tuvieras más lugares donde poder llevar tu pescado. Y entonces después crecer tu imperio, empezar a exportar el pescado, empezar a tener más empleados, tener más riquezas y entonces tranquilamente venir y echarte en tu hamaca a descansar. Y el pescador se voltea y le dice: ¿y qué cree que estoy haciendo? Estoy descansando. A veces nosotros pensamos que necesitamos hacer muchas cosas para llegar al punto, cuando a veces no es necesario hacer tantas cosas para llegar al punto. Porque cuando tú trabajas en el nombre de Dios, Dios te prospera. Cuando tú estás teniendo a Dios como el dueño del negocio, Dios te prospera. Cuando Dios es el dueño de tu familia, Dios te prospera. Cuando Dios es el Señor y Salvador de tu vida, Dios te prospera. Pero cuando tú quieres ser el generador del ingreso, cuando tú quieres ser aquel hombre pícaro sagaz, entonces Dios dice: pase usted. Una persona decía: qué bonito se oye cuando alguien dice Dios es mi socio. Pero él decía de otra forma: no, Él es el dueño de mi negocio. Él es el dueño de mi familia. Él es el dueño de mi vida. A veces somos tan egoístas que pensamos que Dios no tiene ni siquiera un poquito de idea de lo que está pasando aquí abajo en la tierra. Pero déjame decirte que Él es soberano y Él tiene todo en control. A veces pensamos y actuamos como si Dios no tuviera injerencia en nuestra vida. Pero déjame decirte que Él está anhelando tener una relación contigo. Él está anhelando ser el Señor y Salvador de tu vida. Él está anhelando tener una comunión permanente y bendecirte y ser tu Señor y Salvador, tu Jehová Jireh, tu proveedor, tu bandera, el que está ahí dando absolutamente toda la provisión que tú necesitas. Pero a veces pensamos que nosotros tenemos que ser un tanto pícaros deshonestos para poder mover aquí, mover allá. Cuando nosotros estamos viendo a Dios, entonces Él generará absolutamente todo lo que tu vida necesita. Me voy a portar bien. No vale. Voy a ir los domingos a la iglesia. No vale. Necesitamos tener una relación íntima, cotidiana, diaria con nuestro Dios y saber que Él es el Señor y Salvador de nuestra vida. Por eso, déjame decirte que Dios nos enseña a usar el dinero de forma diferente. Algunos piensan que Dios está peleado con la riqueza. No es así. Él quiere bendecirte, Él quiere prosperarte, pero tristemente muchas veces no estamos listos para recibirlo. Dice por ahí un dicho, ¿no? El que no tiene y llega a tener, quiere bendecir a todos. No, ¿cómo dice el dicho? Tengo $1,000,000, me quiero volver loco. Hemos escuchado de tanta gente que al momento de haber recibido bendición, le empiezan a salir familia,
amigos, compadres, comadres. Y empieza a ser una aflicción. Dios quiere preparar nuestro corazón primero para poderte bendecir. Dios quiere que tú le entregues tu corazón primero para que entonces Él pueda depositar lo que tú necesitas y más allá de ello. Pero a veces no estamos preparados. A veces no estamos preparados para recibir lo que Dios quiere para nuestra vida. Señor, ¿por qué no me das un yate? Y Dios pregunta, ¿cuántas clases de capitán para manejar el yate has tomado? Ninguna, Señor, entonces no te lo doy hasta que aprendas. Señor, ¿por qué no me das un jet privado? ¿Cuántas horas de vuelo llevas, hijo? Ninguna, Señor, pero entonces cuando lleves horas de vuelo te lo voy a dar. ¿Por qué no me das una esposa? ¿Por qué no me das un esposo? ¿Por qué no me das unos hijos, no sé, mansitos? Y el Señor dice, porque eres bien rebelde tú. Necesitas primero. ¿Por qué no me das una iglesia generosa, Dios? Porque tal vez tú no eres generoso, sino eres bien valeroso. Dios quiere empezar con nosotros primero. Dios quiere empezar con nosotros primero. Y Él nos quiere enseñar por este tema también. Fíjate lo que pasa en la lección. Leemos juntos. Aquí está la lección. Usen sus recursos mundanos. ¿Para qué? Wow. Entonces, cuando esas posesiones terrenales se acaben, ellos les darán la bienvenida a un hogar eterno. Aquí está la lección, les dice Jesús. Y no solamente a sus discípulos, sino a muchos de los fariseos y saduceos que estaban escuchando. Aquí está la lección. La lección no es que le bajes 20 o 50% al deudor, no. Aquí está la lección. Que utilices todos tus recursos para beneficiar a otros. Todo lo que tienes, tal vez ni siquiera lo vas a llegar a disfrutar tú. ¿Quién lo va a disfrutar? Muchos de nosotros nos matamos trabajando, ahorrando y nos da un infarto. Se acabó. Y todo lo que estuvimos acumulando, ¿en qué se va a usar? Es como cuando queda la última rebanada de pastel de chocolate y no se la quieres dar a nadie porque es tuya. Y viene la gente y dice, ¿me das un pedacito? No, es mía. Es mía. Y llega ese día glorioso en el que abres el refrigerador y lo sacas y se te cae el pastel. ¿Te ha pasado? Ni lo disfrutaste tú. Viene Firulais. ¿Quién lo disfrutó? Ni siquiera quien tú pensabas. A eso se refiere este pasaje. Haz tus tesoros en el cielo, en ese lugar eterno, para que un día tú puedas tener bendición. Aquí en la tierra, que puedas ver tus capacidades, tus talentos, tus bienes, tu dinero, como un medio para poder bendecir a otros. Y además, ganar amigos. Cuando tú eres generoso, no solamente estás beneficiando a las personas con tus palabras, sino lo estás haciendo con tus acciones. ¿Cuántos tenemos un pastel de chocolate en el refrigerador el día de hoy? No, hermano, no tengo ni la charola ya. ¿Cuántos de aquí todavía somos muy egoístas? Darle a Dios. Pero qué hermoso cuando tú puedes ver como un medio y de esa manera también adorarle y bendecirle. Déjame decirte que nuestra fidelidad a Dios no se basa en lo que tengamos o poseamos. Hay gente que dice, cuando tenga voy a dar. Estaban dos personas ahí y una mujer trae solamente una moneda. Otro vino y derrochó dinero ahí. El Señor Jesús, que era un lugar donde le encantaba estar, donde se recogían las ofrendas, le pregunta a sus discípulos, ¿cuál ofrenda es aceptable delante de Dios?
¿Cuál de los dos? Y él lo dice. Podemos checar la condición de la persona que dio solamente una moneda. Pero lo más importante es que lo dio con su corazón. Y no de lo que le sobraba, sino de lo que había destinado para eso. ¿Cuánto tengo que darle a Dios? Cada uno de nosotros sabemos. ¿Cuánto tiempo tengo que dedicarle a Dios? Cada uno de nosotros sabemos. Si el Señor te da 24 horas, ¿cuántas horas, minutos, segundos le dedicas a Él? Si el Señor te está dando 7 días a la semana, ¿cuántos días le dedicas a Él? Estoy muy atiborrado de trabajo, tengo muchas cosas que hacer. ¿Y tu Dios? El que te está dando lo necesario para que tú puedas hacer eso. ¿Qué estamos haciendo con eso? Es personal y cada uno de nosotros necesitamos sincerarnos con Dios y decirle: creo que estás a punto de pedirme la renuncia. O poderle decir: tú sabes que he sido fiel contigo. Porque esto no se trata del que está junto a ti, ni del que está enfrente de ti. Esto se trata del corazón, tú y Dios. Tú y tu Dios, el que te sustenta. Tu fidelidad muchas veces es en base a lo que tengas. Si Dios me bendijo, bendigo. Si Dios no me bendijo, no le bendigo. Pero déjame decirte, ¿alguna vez Dios deja de bendecir? ¿Alguna vez Dios ha dicho: te voy a dar solamente el 25% de aire? Nada más. El otro 75%, gánatelo. No. Te voy a dar solamente una mínima porción del sol. Te voy a dar muy poco de agua. No, Él es vasto, Él es abundante. Y es ahí cuando tú y yo podemos entender que no estamos dándole a Dios en base a lo que hemos recibido. Porque si es así, lo vamos a cuantificar en base a lo que yo quiero, en base a lo que yo deseo, no en base al perfecto amor que Él sabe perfectamente bien qué es lo que yo necesito. El Señor Jesús le sigue diciendo esto. ¿Lo lees conmigo, por favor? Si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Entonces, si son confiables con las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Versículo 12. Y si no son fieles con las cosas de otras personas, ¿por qué se les debería confiar lo que es de ustedes? El papá le dice al hijo: una moneda para que compres en la tienda y una moneda para tu ofrenda. El niño va jugando con la moneda y de repente la moneda cae, se va a la coladera. Y le dice: Dios, se perdió tu moneda. A veces somos así, ¿no? Dios, hoy no alcanza para ti, pero vas a ver que para la siguiente sí. Dios, andamos recortadones de tiempo, de bienes, de dinero, de pensamiento, de talentos. Andamos recortadones, Dios, pero tú sabes que en algún momento me pongo a cuentas contigo. ¿Te imaginas que Dios nos dijera así? No te preocupes, yo también me pongo a cuenta contigo el siguiente mes. Qué hermoso es cuando tú y yo podemos ser fiel en lo poco. Algunos han dicho: tengo que dar un diezmo o una ofrenda. Si yo me voy en base a la ley, si yo gano 1,000 pesos, ¿cuánto le tengo que dar a Dios? Está sencillo, ¿no? Pero si gano 10,000, si gano 100,000, caray. Y entonces Dios dice: no te preocupes, déjame te regreso a 1,000, porque con 100 no te tuviste problema. Yo le voy a dar una ofrenda al Señor. Excelente. La ofrenda es en base a ¿qué? A la gratitud. ¿Se puede cuantificar la gratitud? Entonces doy ofrenda. Cuando el Señor Jesús enseña de esto, Él no quiere tu dinero, Él quiere tu corazón.
Porque si tiene tu corazón, entonces tiene tu dinero. Él no quiere tu cerebro, tus pensamientos, tus habilidades. Él quiere tu corazón. Porque si tiene tu corazón, entonces Él tendrá tu pensamiento. El Señor no solamente quiere tiempo, Él quiere tu corazón. Porque si tiene tu corazón, no importa dónde estés o qué estés haciendo, ahí tú estarás siendo un embajador fiel de Él. Cuando somos fiel en lo poco, entonces podremos ser fiel en lo mucho. Gracias, Señor, porque me has bendecido. Gracias, Señor, porque has sido fiel. Gracias. Entonces ahora yo voy a ser fiel contigo. Y es una enseñanza que encontramos muchas veces en base a el recibir y el dar. No le damos a Dios para que nos dé, sino porque ya nos ha dado, sino porque Él ha sido fiel. Y qué hermoso, porque esto es personal, es en base a tu relación con Dios. ¿Te imaginas que estuviéramos en un lugar donde yo tomara un sobre y dijera de 1,000 para arriba, de 50 horas a la semana para arriba? No, es en base a tu gratitud y a mi gratitud con el Señor, en base a lo que Él está haciendo en mi vida, en base a cómo Él está proveyendo. Y entonces le digo: Señor, quiero ser fiel contigo, quiero ser fiel contigo. No quiero que me pidas la renuncia, Señor, sino quiero estar a cuentas contigo, al corriente contigo. ¿Por qué? Porque tú has sido fiel conmigo. Por eso viene la pregunta: ¿qué lugar le das al dinero en tu vida? Hay muchas personas que le dan un lugar por encima de cualquier otra cosa. Vamos a hablar de dinero, entonces me paro y me salgo. Esto sí, no, aquí no. Viene el tiempo de la alabanza y me gozo. Viene el tiempo de la predicación, bueno, siempre y cuando no sea más de 40 minutos. Viene el tiempo de la ofrenda, como que ya el riñón me está diciendo que vaya a verlo. Y me paro y me salgo. No, es también tiempo de adoración. Regresar a lo básico es ser acorde a lo que Dios ha hecho en tu vida. Poderle decir al Señor: Señor, mira, esto lo estoy apartando para ti, de lo profundo de mi corazón, con agradecimiento en mi corazón, porque has sido bueno conmigo. Dice el Señor, le sigue diciendo esto, lee conmigo por favor: nadie puede ser esclavo de dos amos, porque preferiría a uno más que a otro. Y si obedece a uno, desobedecerá al otro. No se puede servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. No estoy hablando de que si es bueno o malo, no se puede. No se puede. Muchos de los que estamos aquí en algún momento de nuestra vida hemos tenido 2 trabajos o 3. ¿Alguien lo ha tenido? Sale, ¿le das el 100% a cada uno de ellos? Ya después de un mes llegas al segundo trabajo, ¿cómo? Ya cansado. Algunos yo sé que han tenido hasta un tercer trabajo. ¿Cómo llegas al tercer trabajo? No se puede. No estoy hablando si es bueno o malo. No estoy hablando si teología. No. El Señor Jesús lo dijo así: no se puede. Porque entonces vas a preferir a uno más que a otro. No puedes servir a Dios y servir a Satanás. No se puede. No te puedes sentar a comer en la mesa del Señor y después sentarte a comer en la mesa de los demonios. No puedes durante la semana deliberadamente estar pecando delante de Dios y venir el domingo y decir: Señor, soy tuyo. No se puede. Algo en tu interior pasa. Algo en tu interior lucha. Porque o estás con Él o estás contra Él. ¿Qué lugar le estás dando tú al dinero? ¿Y qué perspectiva tendrás del dinero? Fíjense cómo termina esta historia. ¿Cómo la termina el Señor Jesús? Versículo 14. Los fariseos, que amaban mucho su dinero, oyeron todo eso. ¿Y qué hicieron? Yo me imagino al Señor Jesús platicando con sus discípulos, hablándolo. Pero había unas personas que escucharon eso y se burlaron. Hemos escuchado
Una historia, ya hemos leído una historia muy especial, contada por el Señor Jesús, porque Él deseaba que sus discípulos aprendieran a darse de corazón, a darse. Quiero terminar con esta historia que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto. ¿Quieres leerla conmigo? Hermanos, ahora queremos que sepan de la oportunidad que han tenido las iglesias de Macedonia de recibir y expresar el generoso amor de Dios. Ellos han pasado por muchos sufrimientos, viven en la pobreza, pero a pesar de ella y de las dificultades, han sido muy generosos. ¿Por qué? Porque están llenos de alegría. Las iglesias de Macedonia estaban pasando por un momento muy difícil, pero ellos deseaban ofrendar, ellos deseaban ser generosos, y solamente había una característica: porque estaban llenos de alegría. Sí, estaban pasando por sufrimientos, estaban pasando por carencias, por dificultades, pero estaban listos a ser generosos porque estaban llenos de alegría. Les puedo asegurar que ellos dieron todo, ¿cómo? Voluntariamente, y hasta entregaron más de lo que podían. El apóstol Pablo sigue diciendo: incluso nos han rogado una y otra vez que les demos el privilegio de participar en esta ofrenda para el pueblo de Dios. El apóstol Pablo estaba diciendo a la iglesia de Macedonia: ustedes no ayuden, ustedes están pasando por carencia, ustedes están pasando por situación difícil, no se preocupen, ustedes no ayuden. Pero ellos insistían porque estaban llenos de alegría. Ustedes no ofrenden, ustedes están excluidos de esto por su situación, pero ellos querían ser generosos porque estaban llenos de alegría delante del Señor. No dieron simplemente de la manera que esperábamos, sino que primero se entregaron al Señor y luego a nosotros, siguiendo la voluntad de Dios. ¡Qué hermoso! No puedes tú darle al Señor algo que no se lo des de corazón, porque entonces no va a tener el impacto eterno que pudiera tener si lo das de todo corazón. De todo corazón. Qué tremendo es cuando pasan las canastas y hay gente que toma sobres y los avienta así en blanco para que nadie diga nada. No necesitas hacer eso. Si Dios está moviendo tu corazón, dale. Si Dios ha sido bueno contigo, responde a esa gratitud. Si Dios te ha dado absolutamente todo, regresa a lo básico y entrégate primero tú. Primero tú. ¿Qué pasó? ¿Cómo termina esta historia? Por eso le rogamos a Tito que terminara de recoger la ofrenda bondadosa de ustedes, ya que él fue quien empezó a recogerla. Y le dice a la iglesia de Corinto, ¿lo quieres leer conmigo? Ustedes son ricos en todo, en fe, en habilidad para hablar, en conocimientos, en buena voluntad para ayudar y en el amor que han aprendido de nosotros. Por eso esperamos que al ayudar en esta ofrenda bondadosa, también demuestren su generosidad. Qué tremendo es eso. ¿Filadelfia es una iglesia pobre o es una iglesia rica? ¿Filadelfia es una iglesia bendecida o es una iglesia que no recibe la bendición de Dios? ¿Votamos para ser excluidos de las ofrendas? ¿O le decimos al Señor: quiero ser generoso contigo? Quiero ser generoso de la misma forma como tú has sido generoso conmigo. Porque cuando yo dé, yo recibiré doble bendición. Porque así está la promesa. ¿Lo creemos?